¿Puede un arte de lucha ser también un camino hacia la paz? Suena como una contradicción, ¿no? Totalmente. Pero hoy justo vamos a meternos a fondo con el Aikido, este arte marcial japonés que fundó Morihei Ueshiba y que propone algo, pues, bastante radical, la no resistencia. Tenemos aquí material de un análisis súper completo, se llama Aikido, Armonía, Paz y Movimiento. Y bueno, nuestra misión hoy es pues desentrañar juntos la filosofía, esas técnicas tan particulares que tiene. Ajá. Y entender cómo esta disciplina va, la verdad, mucho más allá de la simple defensa personal. Para mucha gente es una herramienta de vida, ¿no? Así es, justo eso. A diferencia de otras artes marciales que quizás se enfocan más en la confrontación, en el choque directo, Sí. el Aikido tiene esta propuesta, pues fascinante, de buscar la armonía con la energía del propio ataque. La idea es neutralizarlo, claro, pero sin causar un daño innecesario. O sea, no se trata de lastimar. Exacto. Es una unión muy, muy interesante de cuerpo, mente y espíritu que, bueno, vamos a explorar hoy. Vale, perfecto. A ver, vamos a desmenuzarlo poquito a poquito. El nombre mismo, Aikido. A-I-K-Do. Ya desde ahí nos da pistas, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas sílabas? Totalmente. Mira, ai, con ai escrito con ga, se traduce como unión, como armonización. Es la idea central, de fusionarse con la energía del oponente. No es chocar de frente contra su fuerza, ¿sabes? Ujú. Sino más bien sincronizarse, encontrar como un ritmo común. Luego está el ki. El famoso Ki. Y se manifiesta en cosas muy concretas, como la respiración consciente, que ellos llaman Kokyu, Ah, Kokyu. y también en la intención que pones detrás del movimiento. Es lo que permite, en teoría, aplicar un control, pues con un esfuerzo muscular sorprendentemente mínimo. Entiendo, como que encuentras ese punto de conexión y usas la energía que ya está ahí, ¿no? Casi como aprovechar la corriente. Justo eso, muy buena analogía. Y finalmente tenemos Do. El camino. Exacto, el camino, la vía. Y esto es lo que eleva al Aikido más allá de ser solo un conjunto de técnicas. Lo convierte en un sendero de crecimiento personal, de desarrollo espiritual. O sea, transforma lo que podría ser solo combate Claro. en una práctica ética, un método para pulirte como persona. Entonces, si juntamos todo, Aikido sería algo como el camino de la armonización con la energía vital. Suena potente, la verdad. Sí, lo es. Pero a ver, llevándolo más a tierra, ¿cómo se aplica esto en un conflicto real? Esa filosofía de no agresión, ¿significa que no haces nada? ¿Te quedas parado? Esa es una pregunta clave y súper importante. La no agresión en Aikido no es para nada pasividad, ¿eh? Es entender que la verdadera victoria no está en herir al otro, Ajá. sino en neutralizar la agresión misma. Piensa en ese principio de no resistencia. En lugar de oponer tu fuerza, así, directamente contra la del atacante, Que sería lo instintivo, ¿no? claro, es lo primero que uno haría. Pero aquí, te unes a la energía de su ataque para guiarla, para desviarla de forma segura. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, el aikido verbal. A ver, ¿cómo es eso? Pues imagínate una agresión con palabras. En lugar de escalar, de responder igual o peor. Sí, de engancharte. Exacto. Intentas aceptar momentáneamente esa energía, como recibirla sin chocar, para poder redirigir la conversación, llevarla a un terreno más, más pacífico. Qué interesante esa aplicación verbal. Suena a que lo que aprendes en el tatami, en la colchoneta de práctica, Ajá, en el se dojo. puede llevar afuera a la vida diaria. Justamente, ese es el punto. El entrenamiento físico constante, esa repetición, te enseña calma bajo presión. Ayuda a reducir esa reactividad emocional casi automática que todos tenemos, ¿no? Sí, total. La meta final, entonces, no es ganar una pelea en sí, sino resolver el conflicto de raíz. Y aquí es donde entra otro concepto que suena fundamental, el aiki, que es exactamente, parece como el corazón de la técnica, ¿no? Lo es, definitivamente lo es. Aiki es esa habilidad, casi mágica, podría decirse, de neutralizar o redirigir la fuerza del adversario con un esfuerzo físico mínimo y sin tensión aparente, que eso es clave. ¡Wow! Y se sostiene, digamos, sobre tres pilares que están súper conectados.
El primero es lo que llaman blending o awase. Aguase. Sí, que es fusionarse con el ataque. Es sincronizar tu movimiento con el ritmo y el momento preciso del oponente. ¿Para qué? Pues para encontrar la posición más ventajosa. No es ceder sin más, ¿eh? Es una unión muy calculada. Como si bailaras con el ataque, en cierto modo, para encontrar el hueco. Podría decirse así, sí. El segundo pilar es, una vez que ya te uniste, tomar el liderazgo del agresor. Liderazgo. Sí, en el momento justo en que el atacante pierde su equilibrio, eso se conoce como kusushi. Ajá. En ese instante, tu capacidad de controlarlo aumenta muchísimo. Puedes guiarlo usando movimientos corporales muy sutiles, tai-sabaki, o aplicando una presión controlada en puntos específicos. Y el tercer pilar, que es inseparable de los otros dos, es el uso de la fuerza interna, el ki. ¡Otra vez el ki! Exacto. Esto se logra a través de una coordinación muy profunda entre cuerpo y mente, y a menudo se facilita con la respiración consciente, el kokyo del que hablábamos. Pero requiere una mente serena, o sea, libre de miedo, libre de intención de dañar. Cuando alcanzas ese estado, se dice que el ki fluye libremente, y eso permite que la fuerza del oponente como que se disipe, o que la puedas redirigir sin tener que usar tu propia fuerza bruta muscular. Es en gran medida un estado mental y espiritual. O sea, a ver si entendí bien. Primero, como que te acoplas al movimiento, ¿no? Te unes. Ajá, awase. Luego aprovechas el desbalance que tú misma ayudas a crear. El kusushi. Y todo esto se potencia con una energía interna, el ki, que viene de estar calmada, de respirar bien. Exacto. Suena complejo, pero elegante, muy fluido. Es una buena síntesis. Sí, requiere muchísima práctica, claro. No es de un día para otro, pero esa es la esencia. Y hablando de movimiento, algo que salta a la vista inmediatamente en Aikido es esa fluidez, esos movimientos como circulares. Parecen casi una coreografía. ¿Por qué esa geometría de la armonía, como la llaman algunas fuentes? Tiene un porqué. Uy, sí, y es fascinante. Porque esa circularidad tiene un propósito muy definido. Está diseñada para absorber ataques que por naturaleza suelen ser directos, ¿no? Rectilíneos. Un puñetazo, una patada. Sí, van en línea recta. La acompaña y redirige su impulso, a menudo en espirales. La idea es usar la propia energía del atacante para desequilibrarlo. Es casi como si se tropezara consigo mismo, ¿sabes? Tiene muchísima lógica. No oponerte, sino guiar. Exacto. Y esta idea de la circularidad, ¿de dónde viene? ¿Nació así nomás con el Aikido? Pues fíjate que tiene raíces súper antiguas. Viene de las artes marciales clásicas japonesas, sobre todo del manejo del sable, del kenjutsu. Del sable. Sí, Morihei Ueshiba, el fundador, fue un estudioso profundísimo de estas disciplinas antes de crear el Aikido. Y esos movimientos circulares que hoy vemos aplicados a mano vacía eran originalmente tácticas de supervivencia, vitales contra una espada. Vaya. O sea, la idea viene de esquivar espadazos. No lo habría imaginado así. ¡Qué giro! Nunca mejor dicho. Exacto. Imagínate un corte de espada recto y potente. La respuesta más inteligente no era intentar bloquearlo de frente, porque... Imposible, ¿no? Muy difícil, sí. Lo inteligente era salir de esa línea de ataque con un movimiento evasivo y circular. Buscar un ángulo seguro, un punto ciego. Y Ueshiba tuvo la genialidad de adaptar esa sabiduría ancestral, esos principios de movimiento, de posicionamiento, a técnicas aplicadas sin armas, como luxaciones en las articulaciones, proyecciones. ¿Y esa conexión con el origen en la espada se mantiene de alguna forma hoy en la práctica del Aikido? ¿O ya se olvidó? No, para nada, sí se mantiene, definitivamente. De hecho, en muchos dojos en los lugares de práctica se sigue utilizando el boken. ¿El boken es la espada de madera? Esa mera, la espada de madera. Y no se usa con la intención de combatir con ella, ojo, sino como una herramienta pedagógica. Ah, ok. Ayuda a los estudiantes a entender mejor el origen, la trayectoria, la mecánica de muchos movimientos básicos del Aikido a mano vacía. Refuerza esa lógica interna de la circularidad y de cómo manejar el espacio. Incluso muchos agarres en Aikido, si te fijas bien, simulan o siguen las líneas que trazaría un sable. ¡Qué interesante! A ver, pongamos esto en práctica mentalmente. Hay técnicas muy conocidas como Irimi-nage y Kaiten-nage. ¿Cómo ilustran estos principios que estamos platicando? Son ejemplos excelentes, la verdad. Irimi-nage, que se traduce más o menos como proyección entrante,
¿Entrando? Sí, entrando. Es pura no resistencia en acción. Imagina que alguien te lanza un golpe frontal. En lugar de bloquearlo o echarte para atrás, desvías el golpe y al mismo tiempo entras en el espacio del atacante. Acortas la distancia. Te metes. Te metes y usando un pivote sobre tu propio eje como un giro, guías al atacante hacia una posición de desequilibrio total y lo proyectas suavemente. O lo puedes inmovilizar en el suelo. Pero el énfasis siempre está en controlar la situación, no en castigar. Control no daño. Exacto. Luego tienes Kaiten Nage, que se conoce como la proyección en rueda. Suena potente. Y lo es. Visualmente es muy llamativa. Esta técnica tiene influencias muy claras de artes más antiguas como el sumo y el jujutsu. Ante un golpe, igual desvías. Acompañas la retirada natural del brazo del atacante y luego, mediante un movimiento amplio y circular de tu cuerpo, justo como una rueda, barres su brazo y lo guías para que él mismo ruede sobre sí mismo. Pierde el equilibrio y es proyectado. ¡Wow! Y de nuevo, el objetivo es el control, la neutralización. Y se puede adaptar para finalizar en una inmovilización segura en lugar de una proyección completa si la situación lo requiere. Queda clarísimo que el objetivo no es el KO, el knockout. Si comparamos esto con otras artes marciales, no sé, digamos el karate, por poner un ejemplo que todos conocemos, las diferencias parecen enormes, ¿no? Sí, son marcadas. Y es súper importante entender que no se trata de que una sea mejor que la otra, ¿eh? Claro, no es una competencia. Para nada. Simplemente tienen propósitos y filosofías distintas. Mientras el Aikido pone todo el énfasis en la armonía, en redirigir la fuerza, en usar la mínima energía propia y, fundamentalmente, rechaza la competición. Ajá. Otras disciplinas, como el karate que mencionas, pueden enfocarse más en la eficacia directa en combate, a través de golpes potentes, del desarrollo de la máxima fuerza, y a menudo sí incluyen un fuerte componente competitivo. Son caminos diferentes, con objetivos diferentes. Vale, entendido. Entonces, si el Aikido no está enfocado en la competición o en ganar peleas en el sentido tradicional, ¿qué le ofrece a alguien que, pues, no tiene interés en el combate? ¿Cómo se traduce todo esto fuera del dojo? Esa es quizá la parte más valiosa para muchísima gente, la verdad. El dojo funciona como una especie de laboratorio de la vida. Me gusta eso de laboratorio. Sí, porque la práctica es inherentemente cooperativa. Hay roles definidos, está el uke, que es quien inicia el ataque de forma controlada, sincera. ¿El que recibe la técnica, digamos? Bueno, más bien el que la inicia para que el otro la aplique. Y luego está el nage, que es quien aplica la técnica. Ok, uke y nage. Exacto. Y esta interacción constante, el estar repitiendo físicamente principios como aceptar el movimiento sin resistir o salir de la línea de conflicto, va reprogramando, poquito a poquito, la mente. ¿Cómo? Exactamente. ¿Qué es lo que cambia? Pues mira, aprendes a manejar la presión en un entorno seguro. Desarrollas la habilidad de escuchar activamente a tu compañero de práctica, porque tienes que sentir su intención, su movimiento, para poder aplicar la técnica. Tienes que estar muy presente. Muy presente, exacto. Reduces tu propia reactividad emocional. O sea, en lugar de responder con tensión o con miedo, aprendes a mantener la calma. Y todo esto, pues se traduce en la capacidad de tomar decisiones más centradas, más tranquilas, incluso bajo el estrés de la vida cotidiana. Ya sea en una discusión, en una negociación difícil, en un momento de crisis. Suena súper útil, la verdad, para el día a día. ¿Y cuáles serían los beneficios más concretos que alguien podría esperar al practicar Aikido? Así, tangibles. Pues mira, son beneficios que abarcan a la persona de forma integral, holística. A nivel físico, por ejemplo, hay mejoras muy notables en la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y la agilidad general. Ah, eso suena bien. Sí, y también se trabaja mucho la capacidad de respiratoria, la postura corporal y un punto muy importante, es una disciplina considerada de bajo impacto articular. Bajo impacto, o sea que... Que no castiga tanto las rodillas, los codos, ¿sabes? Eso la hace accesible para personas de edades y condiciones físicas muy diversas. No tienes que ser un superatleta para empezar. Qué bueno saber eso. Luego, en el plano mental y emocional, la práctica regular ayuda muchísimo a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Fomenta la capacidad de concentración, de enfoque. Desarrolla la resiliencia, esa capacidad de recuperarte de las dificultades y mantener la calma interior. Resiliencia. Importante hoy en día. Importantísima. Y ya en lo personal y espiritual, muchos practicantes reportan un aumento de la autoestima, de la confianza en sí mismos.
una mejora en sus relaciones interpersonales basada en el respeto, en la empatía y un fomento general de la búsqueda de armonía interna y de paz. Fíjate que las fuentes mencionan testimonios muy reveladores. Un psiquiatra que lo describe como una práctica del aquí y ahora, de estar presente. Ajá. Un consultor de seguridad informática que dice que ganó sabiduría, confianza y que le ayudó a manejar su ego. Otro practicante comenta que el Aikido le enseñó a enfrentar los problemas con mente serena, viéndolos como si fueran ataques que hay que neutralizar pacíficamente. Exacto. Suena a que realmente puede ayudar a reconfigurar cómo vemos y manejamos los desafíos de la vida, ¿no? Totalmente. Va mucho más allá del simple ejercicio físico. Es un entrenamiento para la vida misma. Tenemos que hablar un instante del fundador, Morihei Ueshiba. Se le conoce como O-Sensei, el gran maestro. Su historia personal es, pues, bastante llamativa. Parece que empezó en las artes marciales buscando fuerza bruta, quizás por un incidente que tuvo su padre. Fue fuerte, físicamente invencible. Y vaya que lo logró. Estudió una cantidad impresionante de artes marciales tradicionales japonesas, las Koryobujutsu, y se convirtió en un luchador formidable. O sea, sí era muy bueno peleando. Buenísimo. Sin embargo, a pesar de toda esa destreza técnica, sentía como un vacío, una insatisfacción profunda. Algo no le cuadraba. ¿Y qué hizo entonces? ¿Si ya era el mejor? Pues esa insatisfacción lo llevó a una búsqueda espiritual muy intensa. Exploró diversas corrientes religiosas, filosóficas. Destaca mucho su implicación con el sintoísmo y con una religión sincrética llamada Omotokyo. Pero el punto de inflexión, el cambio clave, según cuenta la tradición, ocurrió por ahí de 1942. Imagínate, en plena Segunda Guerra Mundial. En plena guerra. ¡Qué contraste tan potente! ¿Qué pasó? Comprendió algo fundamental, que el verdadero Budo, el auténtico camino del guerrero, no debía consistir en matar o destruir. Sino todo lo contrario. Justo. Su propósito debía ser proteger la vida, prevenir la matanza, ser un arte de la paz. Fue entonces cuando decidió renombrar su arte. Hasta ese momento se conocía como Aikibudo. Aikibudo. Sí, y lo cambió a simplemente Aikido. Eliminó la referencia directa al combate, Bu, y enfatizó el camino Do de la armonía Ai con la energía Ki. Su propia transformación personal es, digamos, la semilla filosófica de todo el Aikido. ¡Qué historia tan transformadora, literalmente! Fascinante. Ahora, una crítica que inevitablemente surge, sobre todo hoy en día con las MMA y todo eso, Sí, claro. es sobre la eficacia del Aikido en una pelea real, digamos, en la calle o en un octágono. ¿Cómo se aborda esto desde la perspectiva del Aikido? ¿Funciona o no funciona? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es muy válida. Pero nos obliga a definir qué entendemos por eficacia. Mira, el Aikido, por su propio diseño filosófico y técnico, no está concebido para ganar competiciones deportivas bajo reglas específicas como las de las artes marciales mixtas. No es su objetivo. No lo es. Ni tampoco está diseñado para la confrontación directa y brutal. De hecho, su filosofía rechaza explícitamente la competición. El objetivo primordial no es ganar en el sentido de dominar o destruir al oponente. ¿Cuál es el objetivo entonces en esa situación? Es resolver el conflicto de la manera más pacífica posible. Neutralizar la agresión sin causar daño innecesario y, en el escenario ideal, incluso evitar que el conflicto físico llegue a estallar. Hay una frase que lo describe bien. Es como deslizarse en el combate, en lugar de chocar de frente. Evitar el choque. Exacto. Por lo tanto, juzgar al Aikido con los criterios de un deporte de combate que premia el knockout o la sumisión es fundamentalmente no entender su propósito, su aparente ineficacia en esos contextos específicos. ¿Qué tanto se critica? Que tanto se critica, ¿sí? Es una consecuencia directa y de hecho deliberada de su ética de paz. La verdadera eficacia en Aikido se mide en otros términos, en la resolución pacífica, en el control de la situación y, sobre todo, en la protección de todas las partes involucradas, incluido el agresor, en la medida de lo posible. Entendido. O sea, se trata de redefinir la victoria. No es vencer al otro, sino vencer al conflicto mismo. Buscar la armonía incluso ahí. Exactamente. Es buscar armonizar la desarmonía inherente que hay en toda agresión.
Bueno, pues para ir cerrando, creo que podríamos decir que el Aikido es muchísimo más que solo un catálogo de técnicas de defensa, ¿verdad? Sin duda. Se presenta como un camino integral que busca armonizar cuerpo, mente y espíritu, y que nos ofrece herramientas muy prácticas para gestionar los conflictos, tanto los que tenemos con otras personas como los que libramos dentro de nosotras mismas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en un mundo que a menudo se siente tan polarizado, tan conflictivo, creo que su filosofía de no resistencia, de buscar la conexión incluso en medio de la confrontación, ofrece una perspectiva increíblemente valiosa hoy en día. Sí, muy necesaria. Nos enseña que la maestría no reside únicamente en la habilidad técnica para proyectar a un oponente, sino en la capacidad de encontrar serenidad en medio del caos, de mantener la confianza y la integridad frente a la adversidad. Como dicen algunos practicantes avanzados, y me gusta mucho esa idea, la victoria definitiva en Aikido es la que se logra sobre uno mismo. Sobre el propio ego. Sobre el propio ego, sobre el miedo, sobre la agresión interior. Esa es la verdadera batalla. Qué gran reflexión final. Pues queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado en esta exploración del Aikido y de todas sus capas de significado. Si les gustó este análisis, si les pareció interesante la manera en que profundizamos en el tema, los invitamos de corazón a que nos dejen un comentario y un me gusta. De verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Y también cuéntenos, ¿sobre qué otro arte marcial o disciplina les gustaría que hiciéramos un análisis similar en el futuro? Nos encantaría leer sus sugerencias, la verdad. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.